una vez más por estar aquí. Yo lo voy a hacer pivotar sobre tres aspectos. Me ha inspirado lo que comentaba Jesús antes de la etimología. Me molesté en ver la etimología de los nombres de los protagonistas y me llamó la atención que Ransom, que es el único que no enferma y al que le agradecen el final feliz, en inglés quiere decir rescate, liberación. Al final, si lo hemos leído, dice: el barco y yo y todos los que estamos a bordo le debemos mucho a usted, Ransom. Ransom efectivamente, dice, le dije afectuosamente. Ransom es rescate, liberación. Por otro lado, burns es quemaduras y está siempre como ardiendo, con fiebre. Giles, como decía Miguel, dará juego porque el capitán Giles, que es el que gestiona la toma del mando y el que la recibe luego al final, resulta me encontré que Giles, que es un nombre muy común en francés, es alguien, etimológicamente es alguien que protege, es un protector. Es más, se ha querido llevar, a ti que te encantan las etimologías latinas también, a conectarlo con No, coge el otro. Este se oye mejor. Bueno, ¿hasta dónde? Ah, sí, bueno, ahora sí. No, rápidamente, que yo pivotaba sobre tres reflexiones el texto. Uno es las etimologías, que ha abierto digamos, la caja de Pandora Jesús, que me llamó la atención que ransom quiere decir liberación, rescate, al cual le agradece al final todo lo que ha hecho el protagonista. Burns es quemaduras en inglés y está siempre ardiendo de fiebre. Y Giles es un nombre muy común en francés que quiere decir protector, alguien que protege, y se ha querido conectar con Égida, con Égida y a su vez con el mar Egeo, curiosamente, que quiere decir mar ondulado. No sé si es rizar mucho el rizo, pero no cabe duda que los nombres, a mi modo de entender, tienen su importancia en este texto. Por otro lado, agarrando, como decía Miguel, bueno, se ha dicho insistentemente que la primera intención, se ha comentado, era presentarlo como una obra de paso de la juventud a la madurez, también como un homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, a esa generación. Yo me he centrado en algo, en dos aspectos. Uno, el simbolismo del barco, y otro, lo que yo veo como una iniciación, una especie de iniciación de la noche oscura del alma. Y hay fragmentos que así lo confirmarían. A ver, el simbolismo del barco es muy antiguo, ya desde las leyendas griegas, con Jasón, con Ulises, en fin, su regreso a Ítaca, lo tenemos ¿no? luchando contra las hostilidades de Poseidón, en leyendas orientales, ¿no? Entonces es como que hubiera una especie de metafórica relación del ser encarnado en el barco con las fuerzas del inconsciente encarnadas en el mar. Incluso más actualizado tenemos en nuestro contexto a Lope de Vega, tiene un poema, Pobre barquilla mía, que me parece muy metafórico de lo que sería el ser. Merece la pena. Voy a leer solamente el primer verso de Lope de Vega. Bueno, por no hacerlo muy extenso, voy a pasar más bien al bateau ivre de Rimbaud, el barco ebrio, que de algún modo también, lo voy a leer, es que porque además tiene algo como de visionario y profético. Este es de Rimbaud, el bateau ivre. La tempestad bendijo mis desvelos marítimos. Más liviano que un corcho dancé sobre las olas.
llamadas eternas arrolladoras de víctimas, 10 noches sin extrañar el ojo idiota de los faros, y desde entonces me bañé en el poema de la mar, lleno de estrellas y lechoso, devorando los azules verdosos donde flotando, pálido y satisfecho, un ahogado pensativo desciende. Aquí hay una presencia de fondo de un ahogado, ¿no? de un muerto que está en el fondo del mar, ¿no? O yo, barco perdido bajo los cabellos de las algas, arrojado por el huracán contra el este sin pájaros. He sabido la potencia de la poesía, en francés lógicamente será más grande, visionaria que tenía Rimbaud, ¿no? Entonces, tenemos el simbolismo del barco como una metáfora del ser, evidentemente, pero no podía dejar de destacar esta cuestión de la noche oscura. Vamos al texto de Conrad. Dice: la impenetrable negrura que rodeaba el barco estaba tan cerca que parecía que si alguien sacaba la mano por el costado del barco, tocaría una sustancia sobrenatural. Producía un efecto de inconcebible terror e inexpresable misterio. Era algo que nunca había visto antes, que no daba ningún indicio de en qué dirección vendría el cambio, como si se acercara una amenaza por todos lados. Si vamos a distintos místicos, no se trata ahora de entrar en esos berenjenales, pero ese estado del alma en el que hay una especie de oscuridad total y no se sabe qué dirección tomar, ¿no? Sigue Conrad. Aún no había ningún hombre en la rueda del timón. La inmovilidad de todas las cosas era perfecta. Si el aire se había vuelto negro, el mar, por lo que sabía, podía haberse vuelto sólido. No valía la pena mirar en ninguna dirección, buscar una señal, especular sobre la cercanía del movimiento. Cuando llegara el momento, la negrura anegaría silenciosamente el fragmento de luz de las estrellas que caía sobre el barco y el final de todo llegaría en un suspiro. Es una negrura inefable, fuera de lo que se encuentra un marinero habitualmente. Aquí lo voy a conectar, no me voy a enrollar mucho más, pero con Gilles, con el personaje Gilles, porque en realidad, después de toda noche oscura, se entiende que después de atravesar esa noche, se retorna a la vida cotidiana con una perspectiva renovada y una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. Y así en el diálogo, al llegar a puerto con el capitán Gilles, se establece este diálogo. No, la verdad es que uno no debe tomarse nada en la vida muy en serio. Ni lo bueno ni lo malo. Vivir a medio gas, murmuré perversamente. No todo el mundo puede hacerlo, continúa Gilles. Pronto estará encantado, aunque solo sea para seguir adelante a esa velocidad, contestó con su aire virtuoso. Y hay otra cosa, un hombre debe mantenerse firme ante su mala suerte, sus errores, su consecuencia y todo lo demás. ¿Contra qué otra cosa se tiene que luchar? Evidentemente, el protagonista de Conrad, después de todo lo que ha atravesado, esas palabras, que es como si Gilles, una palabra que me gusta mucho, el rol fuera de una especie de psicopompo, ¿no? Un guía de almas, ¿no? Que en la figura del capitán Gilles, frente al recién iniciado protagonista, capitán con mando por primera vez, ¿no? No olvidemos que es de suponer
entenderá mejor esos consejos después de todo lo que ha atravesado. El capitán Giles gestiona el mando del barco y le recibe al final en el puerto. Además, la escena es como muy cálida. Salimos de ese unheimlich, como decía Jesús, porque la reciben una taberna, una comida agradable, la pipa, ¿no? Es como recuperar una normalidad familiar, ¿no? Evidentemente, da juego para más lecturas. Yo he querido ver, más que un paso de la juventud a la madurez, una suerte de metaforización de un proceso casi iniciático, porque esa oscuridad y esa noche es fuera de lo normal, como en varias ocasiones se dice en el texto, y el barco, como topos literarios, ha representado al ser el poema de Lope de Vega respecto de Oh, pobre barquilla mía, es un clásico de lectura en los institutos, ¿no? Y en base a este topos, en base a ese criterio de la oscuridad, el mal proceloso, como las fuerzas del inconsciente que pueden desarbolarte, pueden acabar contigo, si no sabes manejar bien, ¿no?, tu ser, creo que es una lectura totalmente posible, aparte de la etimológica. Bueno, aquí lo dejo y gracias.